Queridos peregrinos, estamos en un lugar interesantísimo, pero vamos a ver hasta dónde llegamos porque, como pueden ver, la inclemencia del tiempo es terrorífica. Hace muchísimo viento, casi nos tira y sobre todo tememos por el sonido. Quiero mostrarles brevemente dónde estamos. Bueno, en primer lugar, esta colina que tenemos aquí detrás es Maqueronte. Maqueronte es un palacio del rey Herodes el Grande, y este palacio está viendo hacia el Mar Muerto. Detrás de esta colina, en un día bueno, se ve el Mar Muerto. Se debería ver desde aquí el Mar Muerto. Estamos en un wadi, en un valle paralelo al que hicimos ayer del río. Quiero señalar aquí, miren, ayer estuvimos aquí en este wadi y hoy estamos en este wadi, aquí en esta punta, Maqueronte, Maqueronte. Aquí enfrente está Masada, otro palacio del rey Herodes. Desde estos palacios controlaba Herodes todo el valle del Jordán y según una tradición, aquí habría sido decapitado Juan el Bautista. Hay dos tradiciones que nos hablan de la decapitación de Juan el Bautista, y he querido venir aquí a hablar de Juan Bautista porque es uno de los grandes mártires de la verdad. El martirio de Juan Bautista es un portento de la verdad y de la mentira. Al hablar de este mandamiento, maravilloso mandamiento, no levantarás falso testimonio ni mentirás, tenemos que aprovechar esto. Y como ven, estábamos allí en el Valle del Sur, venimos a este valle y Dios mediante mañana pasado llegamos al valle siguiente, que es el Monte Nebo. Una preciosidad. Vamos a hacer esta reflexión evangélica. En este caso dejamos el libro del Éxodo y vamos a tomar el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, nos habla de la muerte de Juan Bautista. Vamos a leerlo porque es precioso. Dice Marcos 6, Marcos 6, 14 y siguientes. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúa con fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes dijo: aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Por supuesto, estamos hablando de Jesús. Había entre la gente muchas actitudes: quién es, por qué hace cosas increíbles, tal. Y muchos decían que era Juan el Bautista. Cuando se entera el rey Herodes, que era una zorra, dice: pero si yo a Juan Bautista lo decapité, a lo mejor resucitó. Quién sabe qué tendría en su cabeza Herodes sobre Juan Bautista, que pensó incluso que había resucitado. Y enseguida el evangelista Marcos nos refiere la muerte del Bautista. Dice así: es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Empiezan los enredos. Herodes Antipas, aquí estamos hablando del hijo de Herodes el Grande. Herodes Antipas se casa con la mujer de su hermano, con su cuñada. Enredos y mentiras. Pero Juan Bautista la había denunciado. Juan Bautista le dice la verdad, lo que tiene que ser.
Dice, porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías, esta mujercita que cambiaba de hermano a hermano, Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo. Y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Este Herodes tenía, como todos los seres humanos, tendencia al bien y a la verdad, y escuchaba a Juan Bautista y le ponía interés. Pero la mujer, ya les dije que los vicios se dan juntos, era intrigante y quería matar a Juan el Bautista. Y llegó el día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué le pido? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Queridos hermanos, si eso efectivamente ocurrió en este palacio de Herodes, tenemos aquí un monumento a la verdad y a la mentira. Santo Dios, se nos está cayendo aquí parte del edificio por el viento. Qué maravilla, esto no estaba previsto, no vayan a creer que lo organizamos. Quiero completar mi reflexión y vamos a tener que interrumpir porque es imposible con este vendaval. Les decía que aquí tenemos un monumento a la verdad y a la mentira. A la verdad, porque Juan Bautista defiende la verdad y se la dice al mismísimo rey, aunque le incomode, aunque le moleste, aunque Juan exponga su vida, por eso él tiene que defender la verdad. Y la mentira, porque Herodías falsifica la verdad, aprovecha las circunstancias, pone de cómplice a su mismísima hija y hacen un complot para acabar con Juan, a quien matan. Juan Bautista, mártir de la verdad, y Herodes, Herodías y su hija Salomé, un monumento a la mentira, a la intriga, a la falsedad de vida. Qué pena que ocurran esas cosas en la vida, pero tenemos que estar atentos. Nosotros podríamos ser un Herodes, nosotros podríamos ser una Herodías, nosotros podríamos ser el peor de los peores, como también podemos ser el mejor de los mejores. Podríamos ser un Juan Bautista, cada uno de nosotros, testigos del amor, de la verdad y del bien. Vamos a despedirnos de Maqueronte, porque si no nos va a llevar el viento. Ya vieron que aquí se desgajó esto, no sé por qué, y me da risa que llegan peregrinos o visitantes a ver ese palacio. Espero que no se los lleve el viento. Vamos a buscar un lugar un poco más decente y más tranquilo para poder tener nuestra catequesis como Dios manda. Nos vemos en un rato si Dios quiere.
Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Mis queridos peregrinos, tuvimos que movernos a un lugar un poco más reparado, como pueden ver, porque el viento literalmente nos estaba llevando. Pero aquí estamos para continuar nuestra preciosa catequesis sobre el octavo mandamiento. No lo dije antes, un poco por olvido sinceramente, pero estamos en esta Semana Mayor, Semana Santa. Tenemos que prepararnos porque la Pascua de Cristo, jueves, viernes, sábados santos y sobre todo el domingo de la resurrección, es la alianza nueva y eterna. Y todo el esfuerzo que hemos hecho en esta Cuaresma, toda nuestra peregrinación, es para renovar nuestra alianza con Dios. Espero que cada uno esté pintando y escribiendo sus mandamientos en sus tablas personales para que el domingo de resurrección las firmemos con amor, las firmemos con sinceridad, las firmemos con sentido espiritual, religioso y sobre todo con un grande sentido trascendente de nuestra vida y de nosotros mismos. Somos hijos de Dios, Dios nos creó para Él, nos creó para el cielo, nos creó para ser felices, nos creó para la libertad verdadera, y eso es lo que estamos buscando al conocer y profundizar estos santos mandamientos, las 10 palabras, el decálogo. Ayer iniciamos, o mejor dicho, terminamos nuestra catequesis enumerando algunas ofensas a la verdad. Hablamos del falso testimonio y del perjurio, hablamos del respeto a la reputación de las personas y los enemigos de ese respeto, que son el juicio temerario, la maledicencia y la calumnia. Hablamos también del halago, la adulación, la complacencia, la exageración, como vicios que pueden llevar cada vez a mentiras más graves. Hablamos de la vanagloria y la jactancia, y hoy vamos a terminar estos ofensas a la verdad, y seguimos nuestra catequesis con el respeto de la verdad, la comunicación y el arte, un mandamiento preciosísimo. Llegamos en nuestro recorrido de las ofensas contra la verdad a la ofensa más común, más grave, más delicada y un poco, de algún modo, la que sintetiza todas las demás, y es la mentira. Mentir. ¿Qué es la mentira? La mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. Es muy importante, 3 elementos. Decir. La mentira se expresa, se dice con palabras, con expresiones, con silogismos, con escritos. Decir falsedad, es decir, algo que no obedece a la verdad. Eso es, digamos, el aspecto objetivo de la mentira. Pero hay también un aspecto subjetivo importantísimo, con intención de engañar. Es decir, yo falseo la verdad para engañar a otro, para inducir a otro al error, al engaño, a la trampa, al fraude, a lo que sea. Entonces, esta mentira seguramente de algún modo sintetiza todas las faltas contra la verdad, y es el núcleo, el centro de esta falta tan grave. No mentirás, no levantarás falso testimonio. Mentir es el Señor denuncia en la mentira una obra diabólica. Ya lo dije, desde el Génesis hasta nuestros días,
el demonio es el padre de la mentira. Siempre que mentimos, nos estamos de algún modo haciendo hijos del demonio. Lo dice Jesús en el Evangelio. Vuestro padre es el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8. La mentira es la ofensa más directa contra la verdad. Es la ofensa más directa, más inmediata contra la verdad. Mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir a error. Dije antes, decir mentiras, pero también hay gestos, hay actitudes que inducen a otras personas al error. Me decía un amigo, riéndose a carcajadas obviamente, que él le dijo a su hijo que llegara a una cierta hora de la noche porque andaba muy trasnochado. Pues llegó el hijo, ya llegué, papá, ya llegué, se metió a su cuarto y se salió por la ventana. Gestos que inducen al error, Lesionando la relación del hombre con la verdad y con el prójimo, la mentira ofende el vínculo fundamental del hombre y de su palabra con el Señor. Ya dijimos antes que la falta de verdad nos aparta de aquel que es Yahvé, yo soy el que soy. Nos aparta de la realidad, distorsiona la realidad. Gravedad de la mentira. ¿Cuánto es grave una mentira? Aquí hay gente a veces muy escrupulosa. A lo mejor dice algo sin querer, sin falta, sin deseo de ofender a nadie y se hace unos escrúpulos espantosos. Obviamente no toda falsedad es igualmente grave. Hay que ser sensatos en esto y no caer tampoco en el escrúpulo, ni en la laxitud de decir unas mentiras tremendas y quedarnos tan frescos, ni en el escrúpulo de creernos unos grandes pecadores porque hemos dicho algo sin ninguna intención de ofender ni de hacer mal a nadie. Vamos a ver qué nos dice el catecismo. La gravedad de la mentira se mide por la naturaleza de la verdad que deforma. Según las circunstancias, las intenciones del que la comete y los daños padecidos por los que resultan perjudicados. A veces nosotros decimos mentirijillas por salir al paso o por irreflexión. Digo una cosa que no es exacta porque no reflexioné, no lo pensé, pero ni hay gravedad, ni hay consecuencias, ni hay nada. A veces hay mentiras que van directamente a dañar a otra persona. Falsificar documentos, por ejemplo, en cosas muy graves. Falsificar testamentos, falsificar contratos o firmas en cheques o en escrituras. Son mentiras, son faltas a la verdad. Yo sé que esta propiedad no es mía y hago una escritura falsa para apropiármela. Si la mentira en sí, la mentira como tal, solo constituye un pecado venial, sin embargo llega a ser mortal cuando lesiona gravemente las virtudes de la justicia y de la caridad. Repito, una mentirijilla piadosa, como se dice, o mentiras blancas, o, ¿verdad?, una tontería. Oye, me comí una cosa que no me tenía que haber comido y le digo a mi esposa que yo no fui, ¿verdad? O ya fuiste a, no sé, al correo, sí, mamá, y se me había olvidado, y voy después de decírselo. En fin, hay mentirijillas que no tienen ningún deseo de lesionar derechos, ni de ofender, ni de falsear la verdad. Lo decimos por inmadurez, por irreflexión o por cualquier otra cosa. La mentira es condenable por su misma naturaleza. Quien empieza a veces a mentir en las cosas pequeñas acaba convirtiéndose en un mentiroso. Las mentiras tienen las piernas cortas, entonces
tenemos que ser muy, muy atentos a la delicadeza de nuestra conciencia, porque empieza uno con cosas pequeñas y poco a poco va cayendo en más graves y más graves y más graves. Es una profanación de la palabra cuyo objeto es comunicar a otros la verdad conocida. La intención deliberada, es decir, la pienso, la reflexiono y la decido. La intención deliberada de inducir al prójimo a error mediante palabras contrarias a la verdad constituye una falta contra la justicia y la caridad. La culpabilidad es mayor cuando la intención de engañar corre el riesgo de tener consecuencias funestas para los que son desviados de la verdad. Oye, si llega una persona y me dice, oiga señor, ¿cómo llego yo a un centro comercial? Y le digo un lugar en vez de otro, no tiene mayor consecuencia, ¿verdad? Camina 2 calles, hasta le hace bien. Hasta le hace bien. Pero si induzco a una persona, por ejemplo, a hacer un viaje inútil a un lugar, o le digo a una persona que voy a un lugar de viaje, a un negocio, y no voy a ese negocio, me voy a otro lugar de parranda. Mentiras, mentiras, mentiras. Y pueden a veces ser muy graves, porque lesionan profundamente los derechos de las personas. Por ejemplo, una mentira como calumnia a una persona sobre su fidelidad matrimonial. ¿Cuántos matrimonios rotos? ¿Cuántas familias destrozadas por una calumnia que es una forma de mentir? ¿Qué responsabilidad el que destruye una vida por decir una mentira, sabiendo que es mentira, o con el deseo de hacerle mal a una persona por venganza o por envidia o por celos? La mentira, por ser una violación de la virtud de la veracidad, es una verdadera violencia hecha a los demás. Les violento la realidad de la vida, la realidad de las relaciones interpersonales. Atenta contra ellos en su capacidad de conocer, que es la condición de todo juicio y de toda decisión. Me acuerdo cuando yo era niño que había un señor que vendía coches usados. Y a veces estos coches usados tenían la caja de velocidades hecha polvo por el mal uso. Entonces, ¿qué hacía este señor? Destapaba la caja, le ponía carne molida para que las velocidades pasaran perfectamente y le quitaba kilómetros al kilometraje. Oye, este coche que tiene 250,000 kilómetros, no, tiene 80,000, mire, porque le cambió el kilometraje y le puso carne molida en la caja de velocidades. Obviamente se le hace un daño porque la persona que compra un coche así lo hace con un juicio y con unos datos equivocados. Ya les hablé del camello, del beduino. Este camello es maravilloso, no come, trabaja, corre, vuela, y resulta que el camello es un fodongo y que come todo el día. Contiene en germen la división de los espíritus y todos los males que ésta suscita. La mentira es funesta para toda sociedad, socava la confianza entre los hombres y rompe el tejido de las relaciones sociales. Cuando no podemos confiar de nadie, qué triste, qué sociedad tan miserable, tan pobre, porque nos enseñamos a mentir, nos enseñamos a engañar, nos enseñamos a la corruptela, nos enseñamos a cosas nefastas. Toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación. Es importantísimo este concepto cuando hablamos de la verdad. Toda falta de justicia y de verdad entraña el deber de reparación, aunque haya sido perdonado. Cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso repararlo en secreto.
Si el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente en nombre de la caridad. Hay que reparar la injusticia y la falta de caridad cometidas, porque le hemos hecho un daño muy grave a la persona. Y no basta con irme a confesar. Ya me confesé de que le robé a mi hermano su herencia. Sí, ya te confesaste, qué bueno. Ahora repara el daño hecho. Repáralo, porque si no, esa confesión no te vale de nada. Este deber de reparación se refiere también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Esta reparación moral o a veces material debe apreciarse según la medida del daño causado. Y termina el catecismo, yo lo subrayé, obliga en conciencia. En conciencia hay que reparar cuando se ha cometido una falta grave, sobre todo contra la justicia o contra la verdad, la caridad, en una mentira, en una calumnia, etcétera, etcétera. Hay que repararlo. Vamos a hablar ahora del respeto de la verdad. La verdad es un tesoro. La verdad es la presencia de Dios en nuestra vida. La verdad respeta el ser, la naturaleza, las personas. La verdad nos hace libres, como dice Jesús en el Evangelio. El derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. Es decir, hay condiciones para comunicar las cosas. No se puede ni se debe decir todo a todo mundo. Nadie tiene derecho a venir y a preguntarme cosas y yo obligación de decírselo. Todos deben conformar su vida al precepto evangélico del amor fraterno. Este exige en las situaciones concretas estimar si conviene o no revelar la verdad a quien la pide. Por ejemplo, a veces hay verdades familiares que no conviene decirle a los niños o a los adolescentes por algún motivo de prudencia o de caridad. Ya habrá tiempo de que sepan ciertas cosas, de que maduren, de que tengan la edad, el discernimiento. Y lo mismo en el foro público. Yo no estoy obligado a revelar mi intimidad a todo mundo que me la pregunte. La caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a toda petición de información o de comunicación. La caridad y el respeto de la verdad. El bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común, son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o para usar un lenguaje discreto. El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho de conocerla. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene el derecho de conocerla. ¿Con qué derecho? Se dice, ¿verdad? Pues normalmente, ¿y con qué derecho me preguntas esto? ¿Qué razón tienes? ¿Qué motivo? ¿Qué te justifica a mí preguntarme una cosa que a ti no te interesa? El secreto del sacramento de la reconciliación, lo que se llama el sigilo sacramental, es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto. No existe poder humano. Hay leyes, últimamente hay países que han intentado introducir leyes para obligar a los sacerdotes a decir cosas que saben en confesión. Que se traguen sus leyes. Un sacerdote primero se muere a revelar algo que sabe en la confesión. Y hay testimonios de santos que han muerto mártires antes de revelar un secreto de confesión. No recuerdo ahora el nombre, lo he traído en la punta de la lengua, pero hay un santo a quien el rey, por celos de su esposa, la reina, pretendió que le revelara cosas de la confesión de su esposa y no quiso de ningún modo el sacerdote y lo mataron. Mártir del sigilo sacramental, primero muerto, porque el sigilo sacramental es sagrado
Y el sacerdote, por ningún pretexto y bajo ninguna presión, ni legal, ni social, ni nada, puede revelar lo que conoce en la confesión. El sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Qué hermosos los ejemplos de sacerdotes que son, y debemos ser todos, tumbas. Lo que me dice una persona en la confesión cae en una tumba. Nadie lo sabe ni lo sabrá jamás, ni en vida ni en la muerte del penitente, jamás, por ningún motivo. No se puede, no se debe. Luego existen los secretos profesionales, los secretos que sabe cualquier persona, un médico, un trabajador social, un psicólogo, un psiquiatra, un jurista, un abogado. Hay verdades que se confían a ciertas personas por motivos profesionales y existe el secreto profesional. Es decir, yo no puedo usar lo que he sabido a título de una confidencia profesional y revelarlo a quien sea. Es una falta gravísima contra la profesión que ejerzo y contra mi persona y contra la de mi cliente. Los secretos profesionales o las confidencias hechas bajo secreto deben ser guardados. Cuando una persona me dice, oye, te digo una cosa, pero es secreta, consérvala como secreta. Si yo la digo por ahí, pierdo absolutamente mi credibilidad. Nadie me va a creer ya de que soy una persona de fiar, un buen amigo, por ejemplo. Y aquí entra un tema de discreción que es difícil de valorar y de evaluar. Por ejemplo, a mí me dicen una cosa, no digo yo sacerdote, sino una persona cualquiera, me revela algo, X. Y yo lo digo a otra persona pensando que lo puedo comunicar. Pero no sé lo que la otra persona sabe de estos hechos. Y a lo mejor una cosa más la otra, 1 más 1 dan 5, no 2. Entonces a veces cuando una persona revela una cosa confidencial que le ha sido encargada a modo confidencial por amistad, por confianza, no puede revelarlo a otras personas porque esa parte de la verdad con otras partes de la verdad pueden sacar a la luz algo muy importante y muy grave, muy serio. Las informaciones privadas perjudiciales al prójimo, aunque no hayan sido confiadas bajo secreto, no deben ser divulgadas sin una razón grave y proporcionada. Lo que uno sabe, ¿verdad? Si es grave, si tiene implicaciones para otras personas, tiene que ser muy prudente y muy discreto antes de revelarlo. Y como dice aquí, solamente pueden ser divulgadas por razones graves y proporcionadas. Es decir, que no se vaya a crear un efecto en cadena desproporcionado, se escapa de la mano el tema. Se debe guardar la justa reserva respecto a la vida privada de la gente. La vida íntima, la vida privada, la vida de familia, las decisiones propias. Yo no puedo revelar así indiscriminadamente cosas que sé de personas porque las he visto, las he experimentado, me las han dicho. Es su vida íntima, es su vida personal. Los responsables de la comunicación deben mantener un justo equilibrio entre las exigencias del bien común y el respeto de los derechos particulares. Es verdad que a veces es conveniente dar noticias, pero no manipulando la verdad y no a cualquier costo. La injerencia de la información en la vida privada de personas comprometidas en una actividad política o pública es condenable en la medida en que atenta contra su intimidad y libertad. Es obvio que una persona pública, pues hay cosas que son suyas, son de su vida privada y no tiene nadie por qué saberlas o conocerlas. Si se publican, se le hace un daño grave
no solo a él, sino a su autoridad. Y aquí viene un tema muy delicado para nuestro tiempo, que es el uso de los medios de comunicación social. Antes, en la antigüedad, la verdad quedaba circunscrita a la distancia física. Fíjense lo que ha cambiado el mundo. Ahorita yo le digo aquí a Ana Pau, le digo a Ashley o a Berta, le digo una cosa, y en la antigüedad a lo mejor ellos se lo decían a otros, al del pueblo, al vecino, al del rancho de al lado, y la cosa no pasaba de un ambiente muy circunscrito, físicamente circunscrito. Ahora uno ve una cosa, la sube en internet, ¡pum!, todo el mundo lo sabe. Entonces tenemos que ser más cuidadosos y más prudentes. Aquí lo que me llama la atención, y es verdaderamente preocupante y doloroso, es que hay mucha gente que ellos mismos revelan verdades exponiendo su intimidad y exponiendo su vida, exponiendo su patrimonio, exponiendo a sus familias. Eso sí ya es lo máximo de la estupidez. Que otro me haga mal usurpando la verdad que no debe usurpar es una cosa, pero que yo mismo, por ejemplo en las redes sociales, ¿cuántas personas han caído en trampas? Porque ellos mismos se exponen indiscriminadamente en un foro que está al alcance de todo el mundo. Los medios de comunicación social, es decir, los medios que se supone que deben comunicar la verdad con respeto, con caridad y con justicia, no indiscriminadamente, y sobre todo difundir mentiras, difundir malas actitudes, escándalos que nos hacen mucho mal a todos. Dentro de la sociedad moderna, los medios de comunicación social desempeñan un papel importante en la información, la promoción cultural y la formación. Su acción aumenta en importancia por razón de los progresos técnicos, de la amplitud y la diversidad de las noticias transmitidas y la influencia ejercida sobre la opinión pública. Este catecismo, precioso, maravilloso, tiene unos 30 años y parece antidiluviano. Porque no sabe nada de internet. ¿Qué pensarían? ¿Qué debería escribir hoy quien hizo esta parte del catecismo sobre el internet, sobre las redes sociales? Habría que escribir un capítulo sobre la moral y las redes sociales. Importantísimo. La información de estos medios es un servicio del bien común. La sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. Qué pena y qué triste que haya toda una ingeniería de la comunicación para engañar, para automatizar a las gentes, con mensajes subliminales que utilizan, por ejemplo, funcionalidades del cerebro para conseguir acciones y reacciones de la gente sin que se dé cuenta, que llegan a defender atrocidades y no saben ni se dan cuenta que lo están haciendo, o manipular a la población en política, en economía, en comercio, en moral, en tantas cosas. Es necesario que todos los miembros de la sociedad cumplan sus deberes de caridad y justicia también en este campo, y así con ayuda de estos medios se esfuercen por formar y difundir una recta opinión pública. La solidaridad aparece como una consecuencia de una información verdadera y justa y de la libre circulación de las ideas que favorecen el conocimiento y el respeto del prójimo. Es curioso que en los países se nota mucho el uso y el abuso de los medios de comunicación social. Hay países que viven encrespados
Viven preocupados, agitados. ¿Qué va a pasar mañana? Se dijo, mira, es que ya oíste, ya supiste, te enteraste. Todo el mundo agitado y sobresaltado por el mal uso de la comunicación social. Y países más tranquilos y más pacíficos y más calmados, más serenos, porque la comunicación social tiene una cierta disciplina que es la justicia y la caridad, la solidaridad, el respeto. Hay países terriblemente ideologizados, países terriblemente inmoralizados por los medios de comunicación social. Cuando las grandes masas están comiendo, por no decir tragando, inmoralidades, mentiras, falsedades, calumnias, violencia verbal, violencia física, ¿qué podemos esperar de esos países? ¿Qué podemos esperar de esas sociedades y de esas familias y de esas personas? Los medios de comunicación social, en particular los mass media, entre paréntesis, las redes sociales, pueden engendrar cierta pasividad en los usuarios, haciendo de estos consumidores poco vigilantes de mensajes o de espectáculos. Los usuarios deben imponerse moderación y disciplina respecto a los medios de comunicación social. Han de formarse una conciencia clara y recta para resistir más fácilmente las influencias menos honestas. Aquí quiero comentar 2 o 3 anécdotas, porque me parecen muy aleccionadoras. Cómo la pasividad nos hace tragar cosas que no debemos tragar. No sé si esta ya la conté, pero la quiero repetir. Voy a visitar a una familia, queridísima amiga familia, personas lindas, creyentes, lindísimas, preciosas. Y en una conversación sale una serie. Esta serie, fantástica, espectacular, preciosa. ¿Verdad, hijos? Le pregunta a los hijos adolescentes. Sí, ja. Lindísima la serie. Unos días después, me subo a un avión y la veo. Pues mira, me la recomendaron estos amigos, voy a verla. Pongo el número 1 de la serie y a los 10 minutos tengo que apagarla. Mi mamá llamaba a las series o las telenovelas los 7 pecados capitales. Bueno, en 10 minutos vi los 7 pecados capitales, pero a todo tren. Y yo dije, ¿cómo mi amiga, una persona formada, una persona honesta, buena, de una buena familia, cómo puede ver esto con sus hijos adolescentes sin darse cuenta del daño que le está haciendo y que ya se hizo a sí misma? Porque ya aceptó esta serie como simpatiquísima, interesantísima. Eran puras porquerías y puras inmoralidades. No voy a decir el nombre de la serie para que no la vaya a ver por curiosidad. Tenemos que tener cuidado. Nos hacemos pasivos. Yo tengo un ejemplo y se lo quiero compartir. Todo el mundo es muy quisquilloso con el cuidado de su coche. Cuando llega alguien y me pide mi coche, yo lo pienso 4 veces, ¿verdad? ¿A dónde vas a ir? No lo vayas a usar por malos caminos, no me lo dejes sucio, no le vayas a poner diésel en vez de gasolina, no me lo vayas a ensuciar. Hay gentes que pueden prestar lo que sea menos su coche. Pero cuando nos ponemos pasivamente a ver una película, un programa, redes sociales, estamos prestando nuestra alma, no nuestro coche, ni nuestra casa, ni nuestro dinero, nuestra alma. Estoy prestando mi imaginación, estoy prestando mi inteligencia, estoy prestando mi sensibilidad, mis pasiones, se las estoy prestando al que me está transmitiendo lo que sea. Tenemos que ser conscientes de esto. Hemos caído en una pasividad increíble. Decía un amigo mío, usaba una expresión que suena mal, pero no está tan mal. Decía
que esos niños que estaban con el telefonito y con la televisión y con todo el día eran unos videotas. Yo creo que sí, nos estamos haciendo una generación de videotas. Por razón de su profesión en la prensa, los responsables tienen la obligación en la difusión de la información de servir a la verdad y de no ofender a la caridad. Han de esforzarse por respetar con una delicadeza igual la naturaleza de los hechos y los límites y el juicio crítico respecto a las personas. Deben evitar ceder a la difamación. Y aquí las autoridades que velan por el bien común de un pueblo tendrían que intervenir con justicia para regular la comunicación. Yo digo una cosa y solo la comento. He sabido que hay campañas tremendas contra niños y adolescentes, por ejemplo, en el campo de la pornografía. Las redes sociales saben la edad de sus videotas, saben su procedencia, saben su nivel social, lo saben todo, y les mandan mensajes e invitaciones para ver sugerencias de videos, etcétera, muchísimas con una terrible promoción de falsedades, ideologías y mucha pornografía. Y nadie los cuida, nadie los defiende, nadie está por ellos. Les están arruinando su alma, su sensibilidad, comprometiendo su equilibrio psicológico. Nos preocupa a veces el cuerpo, ¿verdad? Todo el mundo escandalizado de que hay una cierta población que la obesidad está creciendo entre los niños. Qué horrible la obesidad. ¿Y qué podemos decir de la obesidad psicológica? La obesidad psicológica que tenemos con un mar de información que nos atolondra, que nos aturde y que nos hace aceptar muchas cosas que no deberíamos aceptar. Termino. La moral denuncia la llaga de los estados totalitarios que falsifican sistemáticamente la verdad, ejercen mediante los medios de comunicación un dominio político de la opinión, manipulan a los acusados y a los testigos en los procesos públicos y tratan de asegurar su tiranía, yugulando y reprimiendo todo lo que consideran delitos de opinión. Queridos hermanos, la verdad no tiene partidos, la verdad no tiene colores, la verdad no tiene fecha de caducidad. Leí una frase preciosa de San Agustín, decía, no defiendas a la verdad se defiende por sí misma, la verdad se defiende por sí misma. Qué hermoso que amemos a la verdad, qué hermoso que defendamos la verdad nos hace libres, la verdad nos hace verdaderos seres humanos, la verdad nos dignifica, nos santifica, nos ennoblece. Y en cambio la mentira, la falsedad, las ideologías, cuánto nos instrumentalizan, nos privan de la libertad. Toda esta peregrinación es para ser libres y la verdad verdaderamente nos hace libres. No tengo ya tiempo, lo dejo a su estudio personal. Hay un capitulito precioso que habla sobre la verdad, la belleza y el arte sacro. Es decir, el arte y la belleza tienen un lenguaje que dignifica el espíritu humano. Cuando yo veo, hoy no puedo ni imaginármelo con este tiempo que tenemos, pero cuando yo veo un atardecer bello, colores bellísimos, me hace pensar en puras cosas hermosas, grandes, me hace soñar, me hace, no sé, algo se desencadena en todo mi ser, que gozo un atardecer, un amanecer, unas flores, un prado, algo precioso, hasta el desierto estos días donde no se ve una planta para nada, las rocas tienen su belleza, los juegos de luces, cosas preciosas.
Pues así es el arte. Tiene un mensaje que llega directamente al alma sin razonamientos, y el arte sacro también nos hace acercarnos a los misterios de Dios, amarlos, contemplarlos, desearlos, y por eso hay que fomentar el arte, y es una forma de comunicación maravillosa que la Iglesia siempre ha valorado mucho. Si ustedes analizan las grandes colecciones de arte, los grandes museos de arte, tienen un porcentaje altísimo de arte religioso. ¿Por qué? Porque el arte religioso trasciende, comunica, trasciende, eleva, ennoblece, y por eso lo cuidamos y por eso persiste. Aquí tenemos unas piedritas de arte religioso bizantino, tienen 1700 años y las cuidamos mucho porque nos transmiten cosas maravillosas. Termino. Amemos la verdad, defendamos la verdad, unámonos para que la verdad prevalezca. La verdad nos serena, nos alegra, nos hace libres, nos hace dignos, nos hace mejores personas humanas, y la mentira y la falsedad nos esclavizan. Son esas serpientes que van mordiendo. Ahora muerden a uno, luego a otro, luego a otro, luego a otro, y así van acabando a veces con sociedades enteras. Que Dios los bendiga. Estamos terminando nuestra peregrinación de la libertad, recorriendo Tierra Santa de la mano de Moisés, y estamos a punto de llegar al Monte Nebo. Es nuestra última etapa, el Monte Nebo, donde está el memorial de Moisés. Quede claro, lo dice la Biblia, no sabemos, nunca se ha sabido dónde está enterrado Moisés, y esto es un paralelismo más con Jesucristo, el nuevo Moisés. Jesucristo no está enterrado, conocemos su tumba, el Santo Sepulcro, pero no está enterrado ahí, y también el Moisés original, no sabemos dónde está su tumba, murió contemplando la tierra prometida. Ayer vimos algo, hoy solamente se ven nubes, y dentro de un ratito se va a ver solamente lluvia. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana desde el Monte Nebo, en la zona de Moab, en las llanuras de Moab, en las estribaciones y montañas de Moab, enfrente a la tierra prometida. Que Dios los bendiga. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo, nada más me faltará. Libérame, que encuentre siempre en ti mi vocación, mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en Él nuestra confianza, y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná,
que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.